Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? ¿Cómo Muy están? bien, ¿Cómo muy bien. están? Buenas tardes a Con todos. expectativa, con muchas ganas de conversar con ustedes y de tener a un entrevistado especial. Contame, Así Santiago. es, se trata de nuestro gran especialista en temas de terrorismo, narcotráfico, un querido amigo, compañero de aula durante mucho tiempo en Washington, un estudioso, metódico estudioso de todos los temas que amenazan a la democracia en la región. Hugo, bienvenido a Poder y Dinero. Fabián, Santiago, Sergio, es un verdadero placer. Estamos acá a sus completas órdenes. Hugo, Muchas te gracias, empiezo Hugo. por una pregunta de tu patria, ¿no? Bolivia, tu patria de origen. ¿Qué está pasando en ese estado tan rico, tan próspero, tan dinámico que es Santa Cruz? Bueno, apreciado Fabián, habíamos tenido la oportunidad de conversarlo y creo que la crisis se profundiza a partir de hechos que pueden sorprender mucho a tu audiencia. Es bueno reiterar qué pide Santa Cruz, un departamento que, como vos indicás, ha alcanzado índices de desarrollo no solamente económico, sino humano, una de las regiones de mayor movilidad social de América Latina. Si Santa Cruz fuera tomado simplemente por su economía, tendría un estándar de vida comparable con el de Colombia, por ejemplo. Y eso no es para el discurso en negativo que se quiere implantar desde el gobierno central en La Paz, una situación de separatismo, de egoísmo, de oligarquía. Por el contrario, es una gran ironía porque simplemente por cálculo pasivo, tenés que en Santa Cruz hoy día hay por lo menos 3,5 millones de bolivianos. Vale decir, es la zona de mayor concentración demográfica. ¿Y qué le pide al gobierno central? Un censo. Le pide un censo de población y vivienda. ¿Por qué? Porque donde está la población, tienen que estar los recursos del Estado para atender las necesidades de ese ciudadano. Santa Cruz tiene la mayor concentración de pobres en Bolivia. Tiene la mayor concentración de niños en Bolivia. Tiene la mayor concentración de demanda hospitalaria, educacional, de servicios, de administración judicial. ¿Cómo es posible que un Estado moderno, que se reputa democrático, le tire encima la policía, milicias armadas, se den hechos como el asesinato brutal de un ciudadano protestando en una rotonda en Santa Cruz y estos grupos de choque le arranquen el corazón? Se cerque ese espacio urbano de 2,5 millones de personas, impidiendo que le lleguen medicinas, impidiendo que le lleguen alimentos. Yo creo que merece ya esto un tratamiento a otro nivel. Lo merece en los foros multilaterales, merece un análisis de las cancillerías de la región, porque es difícil pensar, si es que no te vas hasta la crisis de Biafra, de una situación a donde un gobierno central se desconecte tanto de su propia población y de necesidades básicas. Hugo, lo que veo o lo que vemos, los que seguimos el tema de un país tan importante geopolíticamente como es Bolivia, es que entre Evo Morales y el presidente Arce esta crisis no los ha acercado, porque algunos teníamos la hipótesis de, dado que están en una competencia muy fuerte entre ellos, de egos, de vanidades, de intereses económicos, etcétera, como que esta crisis podía ser un factor aglutinador de estos dos personajes políticos. Pero da la sensación que hay chispazos ahí también, ¿no? Bueno, no solamente hay chispazos, hay una confrontación abierta y el factor fundamental, algo que seguramente va a complacer a nuestro buen amigo Santiago, es la economía. El mayor fenómeno, es tan extraño referirse a una situación así con ese término, pero bueno, el mayor fenómeno económico de Bolivia, que en realidad amparó la llamada Evonomics, tan elogiada por gobiernos afines de la región, que tenía como ministro de Economía al actual presidente, tenía como trasfondo, quiera sea o no, el resultado del flujo financiero que genera la actividad ilícita. Si uno se olvida por un instante de que el tráfico de cocaína es una actividad ilegal, casi pudiéramos hablar del ciclo capitalista perfecto, porque tenés un producto que es renovable, en altísima demanda, con precios en perpetuo crecimiento y con una posibilidad de colocación
casi también infinita. Entonces, tendrías en teoría una situación positiva, muy bonancible, hasta que te acordás de que esto es una actividad ilícita que te ocasiona un costo social, un costo humano, un costo en violencia, un costo en inestabilidad, un costo en lo que le da a los vecinos en términos de seguridad ciudadana, en términos de deterioro institucional, en términos de deterioro democrático. Pero en ese aspecto, lo que motiva esta confrontación es que Arce parece, merced a su formación, a sus contactos, no nos olvidemos de que es una persona educada en Europa, un mejor nivel de colocación de esos recursos en los circuitos financieros de las organizaciones y los estados afines a esta actividad. Mientras que Morales parece haberse quedado anclado en una lógica que no se ha adaptado a los tiempos, que aunque está más cerca de, por ejemplo, las organizaciones mexicanas, los carteles, algunas situaciones de esa naturaleza, no es tan eficaz para mover el dinero, no solo eficiente, sino eficaz. Y se compra un equipo de fútbol también, Hugo, ¿no? Yo creo que eso no es menor, ni es anecdótico. No podemos olvidarnos, queridos amigos, de que hubo un momento de la violencia colombiana generada por los carteles cuando Atlético Nacional, América de Cali, estuvieron emparentados de forma trágica. No tiene nada que ver con el amor de Colombia por el fútbol, ni estas instituciones y su historia en el marco del deporte, sino cómo estas actividades ilícitas se van complementando con necesidades, con fenómenos sociales. Y que Evo Morales se lleve a Atlético Palmaflor al trópico de Cochabamba, a donde, por cierto, se han dado fenómenos extraños, se construyen estadios que sobrepasan la capacidad demográfica de las poblaciones en las cuales se los construyen, se hacen obras faraónicas, se tiene el mayor aeropuerto en términos de capacidad operativa del país en un lugar que no tiene ningún tráfico de pasajeros, ningún tráfico significativo de carga, ni industrial, ni manufacturada, ni agrícola o pecuaria, y sin embargo están ahí. Y la respuesta vuelve a ser este fenómeno. Y este fenómeno motiva esta crisis interna dentro del instrumento político de la organización cocalera que es el MAS y PSP. Y pienso de que esta mini guerra civil en cierta medida también alimenta esa confrontación violenta hacia Santa Cruz porque algunos actores dentro de la organización creen que generando la animadversión hacia la demanda de Santa Cruz y los cruceños puede, como vos decías, Fabián, generarse un factor de aglutinación. No ha sucedido hasta aquí y nos vemos en una situación a donde se invita a la violencia contra la ciudadanía en Santa Cruz y hay violencia interna entre estos grupos que disputan el predominio sobre el factor económico. César, perdón, Hugo, ¿estuviste en algún momento con información que nos permita afirmar que hubo manejo de criptomonedas en el caso del manejo de recursos en Bolivia? ¿Hay algunos estudios que marcan esto en otros países de la región? A ver, ¿cuál es el problema boliviano como fenómeno? Un gran amigo, profesor tanto de Fabián como mío, el doctor David Spencer, hoy día hace parte de su plataforma educativa algo que él califica como el modelo boliviano. ¿Ha habido uso de criptomonedas? Sí, pero el mayor problema del fenómeno que se da en Bolivia es que es la primera vez que una organización dedicada a una actividad ilícita logra constituirse en el gobierno efectivo de un Estado westfaliano con todos sus mecanismos. La criptomoneda es una opción para las organizaciones asociadas a este fenómeno. El problema es que cuando tenés un Estado que está cooptado totalmente, su economía absorta completamente, rehén del fenómeno del narco, tu sistema financiero, tu sistema bancario funciona cual si fuera un Estado formal y te facilita esos ciclos. Yo tengo un dossier acá que te comprueba cómo a través de licitaciones, procesos de invitación internacional, desembolsos avalados por organismos multilaterales, blanquearon más de 900 millones de dólares. Por cierto, hay empresas argentinas metidas en ese dossier. No es un dossier particular, fue un dossier que hizo la Procuraduría General del Estado boliviano durante el periodo en el cual estaba en el gobierno la presidenta Yanine Áñez. 900 millones de dólares. 900 millones de dólares lavados que pasarían el filtro de cualquier contralor, de cualquier auditor, porque son perfectamente legales en lo formal. Pero que te permitían, una vez que se había completado el circuito de lo formal, insertar dineros
del narcotráfico y lavarlos. Con lo cual no necesitabas entrar a la operación de criptomonedas, que vuelvo a repetir, sí se ha dado en organizaciones aliadas a este fenómeno que se da en Bolivia, sino que podés hacerlo directamente utilizando cuentas. Un ejemplo que, acuérdense, graben la fecha, registren el programa. A mediados del año que viene entrará en proceso de maturity en inglés, maduración sería la palabra más correcta en español, la deuda soberana colocada por el Estado boliviano con aval del Bank of America en los Estados Unidos. En este momento las reservas de Bolivia han descendido tan velozmente que están por debajo de lo que significaría el honrar esa maduración más lo que significaría el capital del bono colocado. ¿De dónde va a sacar dinero el Estado boliviano? Por cierto, fue el ministro de Economía de entonces, hoy presidente, quien dirigió esa operación. Yo creo, es una hipótesis, de que a la luz de esta nueva realidad geopolítica van a empezar de nuevo a aparecer licitaciones, obras de infraestructura, concesiones de magnitud en Bolivia que justifiquen colocación de capital, que viniendo de lo ilícito generen el capital y el rendimiento necesario para que el Estado boliviano honre esta obligación, y se dará un hecho inédito nuevamente a partir de Bolivia, que es el empleo del sistema bancario norteamericano para una operación de lavado, porque va a ser legalmente irreprochable a menos que se haga una investigación a profundidad de origen como la que yo estoy describiendo. Hugo, si te parece bien, vamos a hacer una muy breve pausa ahora. En unos minutos volvemos con más Poder y Dinero. La verdad que la charla está fascinante, hay un montón de preguntas que tenemos aquí para hacerte. No se vayan, en unos instantes regresamos luego de esta muy breve pausa.